De enero del 2026. Jesús, nuestro ejemplo de servicio, es el tema en esta mañana, hermanos. Vamos allá al libro de San Juan, capítulo 13. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 13, hermanos. Vamos a dar lectura ahí del 1 al 15. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a estar leyendo ahí alternadamente. San Juan 13, del 1 al 15. Leemos alternadamente, hermanos, para captar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. Jesús nos deja una gran enseñanza, una gran humildad de servicio, hermanos, que somos servidores y Él, siendo el Hijo de Dios, se hizo siervo, hermanos. Sirvió, lavó los pies de los discípulos, enseñándoles humildad. Y esto es lo que Dios quiere que aprendamos en esta mañana, una persona humilde. Juan capítulo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás que tú le respondió, si no te lavaras, no podrás ocuparte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado las manos y no lavarse los pies, está todo limpio, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Así que después de Jesús lavaba los pies, tomó su manto sobre la mesa y le dijo: sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y Señor, decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aleluya. Hasta ahí, aleluya. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia, buscando la guianza de su Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana, que podamos hablar la palabra con autoridad, con poder, con unción, que llegue a los corazones, quebrante nuestras vidas de una manera que podamos bendecir tu nombre, y que esta palabra, Señor, sea inquebrantable. Esta palabra nos venga y quebrante el corazón de cada uno de nosotros, y podamos resplandecer, ser luz donde quiera que nos paremos, y que podamos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. En esta mañana nos ponemos en tus manos, y que tu Espíritu Santo venga y toque nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Jesús, nuestro ejemplo de servicio, es el tema, hermanos. Jesús, nuestro ejemplo de servicio. El texto dice: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El tema central dice: los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús y servirse unos a otros. ¿Qué nos enseña? Tengamos y sigamos el ejemplo de ese Jesús y que aprendamos a ser serviciales los unos a los otros. Es el tema central de esta lección, hermano, que sigamos el ejemplo de Cristo y que aprendamos a servir. Todos somos hijos de un Dios poderoso, que tenemos que ayudarnos, servirnos cada uno, hermanos, para seguir adelante. Dice el escritor:
Hoy tendremos que escuchar atentamente lo que Jesús nos dice. A veces su llamado al servicio y a la humildad puede ser difícil de escuchar y obedecer. Dios nos da un llamado para servir, pero a veces no queremos servir, no queremos oír, no queremos obedecer, no queremos sujetarnos, no queremos compromiso. Hacemos oídos sordos. Dios quiere usar nuestras vidas, hermanos, de una manera especial, pero a veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos aprender a sujetarnos. Lo más simple, lo más pequeño que usted haga para el Señor, hermano, la Biblia dice que no quedaremos sin recompensa. Él te recompensará. Por eso dice, a veces su llamado al servicio y a la humildad puede ser difícil de escuchar y obedecer. Y especialmente cuando alguien te dice, lo puedes hacer, sientes como que te está mandando, como que está ordenando y no lo quieres hacer. Pero Dios usa muchas maneras, hermanos, para que usted y yo seamos serviciales y ayudemos a alguien más para seguir adelante. La obra tiene mucho trabajo, hermanos. La obra de Dios hay mucho trabajo. Solamente quiere alguien voluntario que esté dispuesto a servir, a ayudar, para que la obra siga adelante. Hay mucho trabajo, hermanos, pero no todos estamos dispuestos a servir. No tenemos el tiempo. En este mundo ahorita, hermano, como está caminando, andamos a las carreras, haciendo todo rápido y no tenemos el tiempo realmente para dedicarle al Señor unos minutos, unas horas de servicio a la comunidad, a las familias en Cristo, apoyarnos, respaldando, ayudándonos los unos a los otros. Por eso dice, pidamos al Señor que nos ayude a bloquear las distracciones, a prestar toda nuestra atención a las palabras y a las acciones de Jesús que nos enseña en Juan capítulo 13. Después de su conflicto con los líderes religiosos durante la fiesta de la dedicación, en Juan 10, 20 al 42, Jesús viajó a Betania, 11, 1 al 44. De ese momento las autoridades religiosas conspiraron activamente para matarlo. En el 53, el domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén, entró en Jerusalén como un legítimo rey. Recuerde que el pueblo lo alzaba, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Empezaron a levantar al rey, profetizó su muerte, glorificación fue confirmada por la voz de Dios y habló con las multitudes, siempre con la amenaza de los fariseos de fondo. Aunque Juan en su relato no incluyó los momentos iniciales de la última cena, mencionó muchas otras palabras y acciones de Jesús de esa noche. ¿Qué fue lo que sucedió ese día antes de que ellos lo tomaran para crucificarlo, de ser arrestado? La última momento que él pasó con sus discípulos, que les vino a enseñar. Jesús hasta el último momento estuvo enseñando, dirigiendo al pueblo, a sus discípulos, enseñándoles el amor, enseñándoles el servicio, la abnegación. Pero a veces nosotros no captamos realmente. Por eso el escritor nos dice que pongamos atención en este capítulo 3, hermanos, de San Juan, que es lo que nos enseña Jesús al demostrar. El mismo Pedro, hermanos, no pudo entender cuando él le dice que a él no le lava los pies. Ese trabajo, hermanos, era de los siervos, de los esclavos, lavar los pies de sus amos. Entonces Pedro tal vez no quiso que el mismo maestro se humillara hasta lo más bajo, porque era lo más bajo, hermanos, lavara los pies. Y sin embargo Jesús dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Jesús les estaba enseñando una gran lección y ellos no pudieron entenderla en ese momento. Mismo Cristo les dijo, no la entenderán ahora, pero la entenderán después. En ese momento no podían captar el mensaje
que Jesús les estaba dando. Por eso dice claramente, siempre con las amenazas de los fariseos de fondo, aunque Juan en su relato no incluyó los momentos iniciales de la última cena, mencionó muchas otras palabras y acciones de Jesús de esa noche. ¿Qué dice el 13 del 1 al 3? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Escuchen, que dice que Jesús los amó hasta el final a sus discípulos. Y cuando cenaban, como el día ya había puesto en el corazón, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él sabía de dónde venía y a dónde iba. La pregunta de nosotros en esta mañana, usted sabe de dónde vino, pero sabe dónde va, a dónde va a regresar. Tiene la seguridad de que Cristo está en su corazón y regresará con él algún día. Esta es la pregunta en esta mañana, hermano, que usted y yo nos aseguremos de que nuestra vida a partir de esta tierra esté juntamente con el Señor. La noche antes de la crucifixión de Jesús, sabía lo que venía. La traición de Judas, la traición, la negación de sus mismos discípulos. ¿Qué dijo Pedro? Si es posible morir contigo, Jesús, moriré. ¿Y qué le dice Jesús? Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, Pedro. Entonces Jesús ya sentía la traición, ya sentía que lo iban a negar, la diserción que se iban a esparcir, la agonía que pasaba, la vergüenza, la muerte. Todo lo que estaba por acontecer ya los presentía, ya sabía él lo que iba a suceder. Pero aunque sabía que sus discípulos pronto lo abandonarían, Jesús los amó hasta el fin. Él sabía que lo iban a dejar solo, pero sin embargo él les siguió amando. El temor los hizo retroceder el momento que Jesús más lo necesitaba. El miedo. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que sucedió después de que Pedro fue revestido del poder del Espíritu Santo? Ahí en el libro de los Hechos vemos la diferencia. No le importó morir. Proclamó y los llamó a los mismos pueblos. Ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Ya Pedro, revestido del poder del Espíritu Santo, hermano, ya nadie lo podía callar. Porque tenía la unción de Dios. Por eso Jesús les amó hasta al final. Él sabía que lo negarían. Él sabía que lo iban a dejar solo. Pero sin embargo él sabía que ellos iban a ser reconstruidos por medio del poder del Espíritu Santo y serían sus seguidores. Seguir proclamando este evangelio, que lo seguimos proclamando hasta el día de hoy, de que Cristo sana, salva, libera, restaura, bendice, protege, guía, guarda. Él vive y sigue haciendo la obra. Solamente usted y yo tenemos que aprender a obedecer y a servirle. Y estaban a punto de dar un poderoso mensaje de humildad y de servicio. Aquí en este capítulo de San Juan estaba a punto de darles un mensaje de humildad y de servicio. Se humilló a sí mismo para servir a sus discípulos, no porque se considerara él indigno, sino con pleno conocimiento de su autoridad, con pleno conocimiento de su origen, de dónde venía y destino. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y que a Dios regresaría. Así que Él vino y les enseñó algo que tenía que quedar en el corazón de ellos. El maestro,
como le llamaban, maestro. Les viene a enseñar una enseñanza de humildad. Y a veces es lo que hace falta en la iglesia. A veces nuestro corazón se siente superior, se siente orgulloso, se siente más grande que otro. Y esto no debe existir dentro de la iglesia, porque ante Dios somos iguales. Él está viendo qué hay en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que dice en el libro de Proverbios? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué pide el corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? De aquí sale todo. Por eso dice que la abundancia del corazón abre la boca. ¿Qué hay aquí? Tenemos que reflejar lo que Dios tiene para nosotros cada día. Y dice claramente, también nosotros debemos conocer nuestra identidad. ¿Quién somos en Dios? No somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Conozcamos nuestra identidad y que hemos recibido de Dios, y si queremos servir verdaderamente a los demás y amarlos como Jesús amó a sus discípulos. Mire, a veces amamos al que me ama, ayudamos al que me ayuda, queremos al que me quiere, y eso no es así. Jesús dice que amó a sus discípulos hasta el fin, sabiendo que a uno de ellos lo iba a entregar, sabiendo que uno de ellos lo iba a negar, sabiendo que uno de ellos lo iba a abandonar, a traicionar, a dejarlo solo. Porque simplemente uno de sus discípulos permaneció fiel hasta el final. Y ese fue Juan. Permaneció y siguió todo lo que Jesús sufrió, acompañando a María, la madre de Jesús. Por eso las últimas palabras que le dice a su discípulo amado: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Porque Juan era el discípulo, hermanos, más cercano a Jesús, y le deja el encargo más importante de su vida a su madre. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Jesús, a pesar de que lo traicionaban, a pesar de que lo abandonaban, a pesar de que lo iban a dejar solo, Él dice que los amó hasta el fin. Este es el amor que Dios tiene, sin esperar nada a cambio. Este es el amor que Dios quiere de nosotros también, hermano. No esperando recompensa por lo que hacemos, porque la recompensa la da Dios. Porque el hombre que le digo, el hombre te aplaude, el hombre te felicita, el hombre te puede dar un abrazo, pero no se puede comparar con la bendición que Dios tiene para ti. No se puede comparar la bendición que Dios tiene para nosotros. San Juan 13, 4 y 5 dice: se levantó de la cena, porque estaban cenando, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 4 y 5 describe: Jesús le lavó los pies de los discípulos. Algunos creyentes han escuchado este relato a menudo, que pasamos por alto. Cuán contracultural fueron realmente las acciones de Jesús. Incluso si la situación fuera al revés y los discípulos lavaran los pies de su maestro, el comportamiento había sido visto como contrario a la norma. Este acto de humildad y servicio estaba reservado para los estratos más bajos de la sociedad, sirvientes y esclavos. ¿Para quién era ese trabajo? Para los sirvientes y esclavos. Y Jesús era el Hijo de Dios. No era ningún esclavo. Pero sin embargo, de esta manera bien les enseña esta humildad, una verdadera humildad de corazón, hermanos. Que a veces hay muy poco entre el pueblo de Dios. Un corazón humilde, que realmente siente lo que está haciendo. Lo hace de corazón.
no para que lo miren, no para vanagloria, sino que siente de corazón servir, ayudar, no para agarrar reconocimiento, sino por servir, por agradecimiento al Señor. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Nuestro trabajo secular, hermano, tenemos que hacerlo con excelencia. No por interés, no por quedar bien, por excelencia. Porque lo que hago, lo hago para Él, no para el hombre. El talento, el don, el ministerio, el regalo que Dios nos ha dado es para que lo usemos, hermanos, pero bien usado, para beneficio de Él. Si Él te da un talento, si Él te ha dado algo en tu vida, es para que la uses para su gloria. Recuerda, hermano, la parábola de los talentos. El que dio uno, lo escondió. Tuvo miedo. Dios nos ha dado el talento, hermano, para esconderlo. Dios nos ha puesto el talento para que lo pongamos por obra, para que lo usemos. Y a veces nosotros mismos nos preguntamos, hermano, es que no me dan la oportunidad. No buscamos la oportunidad. Y cuando tenemos la oportunidad, no la logramos. Por eso quiero que veamos, hermanos, aquí el trabajo, o lo que la verdadera humildad que Jesús nos enseñó sobre el lavamiento de los pies, dice que era lo más bajo de la sociedad para un esclavo o para un sirviente. Sin embargo, Jesús se levantó de su posición de privilegio de la mesa. Se levantó y tomó la posición de un sirviente. Este es el ejemplo, hermano, que lo mismo, por digo, Pedro, el que era más atrevido, él fue el que lo rechazó luego. Dijo, a mí no me lavan los pies. Y Jesús le dijo, entonces no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Y qué dijo Pedro? Lávame las manos, la cabeza. Quería que lo bañara completo. Quería que lo bañara completo. Se quitó la túnica exterior y, como se haría para el trabajo manual, tomó una toalla, una palangana de agua. Los discípulos habrían estado reclinados en la mesa de la cena, apoyándose en un codo, comiendo con la mano libre. Sus cuerpos estarían en un ángulo tal que sus pies apuntaron a la dirección opuesta a la mesa, lo que normalmente les permitiría ignorar el lava de pies y concentrarse en los otros individuos de la mesa. Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos, adoptando la posición de servicio humilde en todo sentido. En un servicio humilde en todo sentido. Esto es, hermanos, lo que Jesús nos deja esta gran enseñanza. Dios está buscando corazones humildes. No lo hagamos para gloriarnos. No lo hagamos para otros, hagámonos porque amamos a Dios. Amamos realmente a Dios, hermanos. Y le digo, Él no dejará sin recompensa. La misma palabra nos dice, si un vaso de agua le damos a mi siervo, el más pequeñito, no quedará sin recompensa. Pero hágalo para el Señor. Hágalo con amor. Hágalo con sinceridad. No por compromiso, no por obligación, no por quedar bien. Hágalo porque lo siente. Es la única manera que Dios le va a recompensar grandemente. Porque Él sí recompensa y bien. Pero hágalo de corazón. No por interés. No por quedar bien. No por sentirse grande. Hágalo porque lo siente. Esto es lo que Dios está buscando en los corazones de nosotros, hermano. Un sentir de amor, un sentir de misericordia, un sentir de gracia, de favor, de gozo, de alegría. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Él. Esto es lo que Jesús nos enseñó, esta verdadera humildad de corazón. En
El erudito del Nuevo Testamento, el Gerald Bocher, comenta: no conozco ningún otro ejemplo en la literatura del mundo antiguo antes de la venida de Jesús en el que un líder haya lavado los pies de esa manera. En ninguna historia o relato de los antiguos hermanos se encuentra de que el líder le lave los pies a sus servidores, a sus discípulos. No encuentra en ninguna parte. Él fue el único y nos dejó una gran enseñanza, que muchas veces la leemos, la tomamos por alto, hermanos. Le lavó los pies a los discípulos. No, nadie lo haría. Ningún líder, dueño de una hacienda, famoso, popular, millonario, lo haría. Pero Jesús, sin embargo, siendo el Hijo de Dios, se humilló a lavar los pies a sus discípulos. Esta humildad o tarea se destaca aún más cuando recordamos que Jesús conocía su propia autoridad, conocía su propia identidad, conocía su propio destino. ¿Quién era? ¿De dónde había venido? ¿A dónde iba? Y había venido de Dios. Y cuando su misión estuviera completa, regresaría a Dios. Jesús sabía que su obra había llegado y estaba decidido a amar a los discípulos hasta la cruz, hasta el final. Estuvo dispuesto a amarlos hasta el final. No porque lo abandonaron, no porque lo desconocieron, lo ignoraron, no porque lo hayan negado. Le digo, a un Judas, haberlo entregado, si él se arrepiente, Jesús lo recibe. Pero su remordimiento, lo que había hecho, no pudo tener control y se quitó la vida. Pues le digo una cosa: si él se arrepiente, Jesús lo perdona, porque a eso vino él, a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Toda la humanidad, hermanos, que está perdida en este mundo, él vino a buscarlos. Recuerden, la mujer que fue tomada para ser apedreada porque la encontraron haciendo adulterio. Los mismos líderes de aquellos tiempos le dijeron: ¿qué dice la ley? Que esta mujer debe ser apedreada. ¿Qué le dice Jesús? El que esté limpio, sin pecado, aviente la primera piedra. ¿Y qué sucede? Todos se van. Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Si han ido, maestro. ¿Y qué dice? Le dice Jesús: ni yo te acuso, vete y no peques más. Allí es donde viene a mostrar Jesús el amor y la misericordia, hermanos. Mire, pueden suceder tantas cosas entre nosotros mismos. Haber personas, hermanos, que cometen cosas no correctas dentro de la iglesia, que conviven con nosotros, pero no hacen las cosas correctas, no están viviendo de una manera correcta. Pero no es para correrlo, no es para desecharlo, es para orar por él o por ella, interceder al Padre, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga compasión, que Dios les dé la oportunidad. Si viniera alguien, hermanos, porque digo, han venido personas aquí, hermanos, pero sin embargo no podemos decirle, tenemos que dar la oportunidad y mostrar el amor, porque nosotros no somos los que la liberamos, es Dios. Y vienen buscando ayuda para ser liberados, hermanos. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos a ayudar, a sobresalir a aquellas personas de la situación. Nosotros somos, hermanos, que aprender a ser humildes, a ayudar a aquellos que necesitan salir de la situación que están viviendo. A veces no entendemos, cuál es la razón, pero sí somos buenos, hermanos, para apuntar, para criticar. Eso no está bien, hermanos. Hay algo que alguien no está viendo. Denle la oportunidad de que Dios haga la obra. Recuerde, Dios es el que te llama, Dios es el que te perdona, Dios es el que te libera, Dios es el que te restaura, Dios es el que hace todo. Pero yo
Yo tengo que interceder por aquel que necesita. Es el ejemplo que Jesús nos dejó, hermano. Es el ejemplo que Él nos dejó. Ser humildes, darle oportunidad de que Dios haga la obra, hermanos. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Tiene que ser Dios, hermanos. Usted y yo tenemos que seguir orando, seguir testificando, seguir compartiendo la palabra, seguir hablando de Dios, intercediendo el uno por los otros, pero es todo lo que podamos hacer. El cambio, la transformación de una vida, la hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Nosotros no. Nosotros somos instrumentos, somos un vaso para que Dios use nuestras vidas solamente para seguir compartiendo la palabra. Pero que el cambio lo hace Dios. Dios es el que toca. Pero yo tengo que estar dispuesto también a obedecer. Señor, ayúdame. Yo no puedo salir de esto. Ayúdame. Tengo que pedir ayuda a Dios para que Dios actúe y me ayude a seguir adelante. Por eso le digo, hermanos, Jesús había dedicado toda su vida, todo su ministerio, amando a sus discípulos y enseñándoles para que ellos siguieran el trabajo que Él había empezado. Porque si vemos, hermanos, su trabajo fue corto, 3 años y medio. 3 años y medio. Solamente 3 años y medio de ministerio, enseñando a sus discípulos para que ellos continuaran la obra. Juan 13, el 6 al 8 dice: entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Juan señala el simbolismo de la acción de Jesús cuando le dice: la limpieza física de los pies de los discípulos prefiguraba la redención purificadora que Jesús ofrecía a través de la muerte en la cruz. La acción esta, hermanos, de Jesús a lavar los pies de los discípulos les estaba enseñando, hermanos, que Él ofrecería una limpieza, pero del alma. Les estaba dando una gran lección. A lo largo del Evangelio de Juan, el agua ha sido un símbolo importante, como vimos en la lección inicial de Juan 3, cuando Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El agua que representa purificación, limpieza, que vino a hacer, a limpiar el alma de la humanidad, a perdonar los pecados del hombre, a limpiar nuestro interior. Es lo que nos enseña Jesús. No es difícil identificar con la renuncia de renuencia de Pedro. Él habría visto el lavamiento de los pies como una tarea degradante para su maestro. Cuando Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le explicó que Pedro no entendía todavía, pero un día lo haría. En ese momento Pedro debía haberse sentido o sometido a la voluntad de Jesús. En cambio se empecinó y se negó. Como todos los demás, se veía que doblegara que lo que Jesús estaba haciendo. Era el maestro, era el líder, él sabía lo que estaba haciendo. Pero sin embargo, Pedro no entendió lo que Jesús le estaba enseñando. Permitir que alguien no entiende requiere un cierto tipo de humildad. Está claro que aceptar la ayuda de Jesús no era algo que Pedro pudiera hacer fácilmente con humildad. En cambio, eligió mantener su postura desafiante hacia Jesús. Podríamos excusar a Pedro diciendo que tenía buenas intenciones y quería preservar la dignidad y el honor de Jesús. Sin embargo, al parecer, Pedro no tuvo la humildad suficiente de confiar en que Jesús tenía la razón. Algo le faltaba a Pedro. Era tremendo, como dice, era tremendo Pedro. Pero algo le faltaba: humildad. Y esto es lo que Jesús le vino a enseñar, la humildad.
Porque Él mismo dijo, no me lavará los pies. Tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. No podían entender, especialmente Pedro no entendía lo que Jesús le estaba enseñando. La humildad del servicio, de servir. Mire, hermanos, aquí no hay problema. Pero si alguien le dice, ay, hermana, ¿nos puede limpiar la iglesia? Ay, no puedo. Y el pastor me da a mí el trabajo más feo, limpiar la iglesia. No, hermanos, aquí gracias a Dios, hermanos, yo nunca le he dicho a alguien que limpie. Voluntariamente vienen y la limpien. Porque nace del corazón. Y eso es lo que yo digo, esto es lo que Dios valora. Cuando nace del corazón. Simplemente tenemos que aprender a hacer las cosas, hermanos. Yo les digo, hermanos, me han ayudado mucho. Cosas que al principio lo hacíamos nosotros todos. Pero ahora ya hay muchos que me han estado ayudando, hermanos. Y eso, hermanos, yo no se los he pedido. Ha nacido de cada uno, hermanos. Y eso es lo que Dios hace. Pues les digo, hermanos, no todos podemos pararnos tal vez detrás de un púlpito. No todos podemos cantar. No todos podemos hacer. Pero en la área que yo pueda servir, ahí tengo que servir. Pues les digo, hermanos, hágalo. Lo poquito, lo mucho que haga, hágalo porque lo siente. Porque realmente lo siente. Porque yo le digo, allá está escrito, Dios no se le pasa nada. Y dice que vamos a ser recompensados por todo lo que hagamos aquí en la tierra. Sea bueno, sea malo. Sea malo, hay que dar cuenta de ello. Sea bueno, haber recompensa. Yo le digo, hermanos, recuerdo de aquella persona que decía, ay, hermano, yo con que sea el barrendero allá en el cielo. ¿Y quién le dijo que había basura allá? No va a llegar, ese barrendero no va a llegar, porque en el cielo no hay barrenderos. Perdón, en el cielo no hay basura. ¿Quién le dijo que había basura? Ay, hermano, que yo sea el barrendero allá en el cielo. Pues no va a llegar, porque ya no hay basura. Así que no quiera ser barrendero allá en el cielo, hermano. Porque no hay basura. Todo está limpio, todo está puro. Así que usted y yo, todo lo que hagamos con un corazón humilde, de servicio, hermanos. Dándole a Dios la gloria, dándole a Dios la alabanza. Aprender a servir, hermanos, con contentamiento, con gozo, con alegría. Le digo, más pequeño, más insignificante que haga, Dios le recompensa, pero hágalo de corazón. Hágalo de un corazón sincero. Por eso les digo claramente, Pedro no tuvo la humildad suficiente de confiar en lo que Jesús estaba haciendo al lavarle los pies. No tuvo la humildad de confiar en Jesús lo que él estaba haciendo. Él sabía de dónde había venido y él sabía dónde iba a regresar y él sabía el tiempo que estaba viviendo, que era tiempo de su partida y tenía que enseñarles un ejemplo de humildad. La humildad, hermano, es lo mejor que Dios quiere ver en el hombre. ¿Qué vio en Moisés? La porción que leímos cuando empezamos la lección. Moisés era manso y humilde, dice. Manso y humilde, no había otro como ese. Fue el único que dice, ni profeta, no sé, sino que Dios habló con él cara a cara. El único que habló con Dios en persona. Porque era manso y humilde. Aún sus hermanos se burlaron de la esposa que tomó. Se burlaron y hablaron de él. ¿Qué sucedió? Lepra. Después que tuvo que interceder Moisés para ser limpiados. Pues le digo, hermanos, tengamos cuidado. Usted y yo estamos para interceder, para orar el uno por el otro. No para criticar. Porque lo que hicieron fue criticar al líder. Criticaron al líder, a Moisés. Que vino lepra, enfermedad, incurable. Solamente el siervo
con ese corazón humilde, manso, intercedió por María para que fuera liberada de esta lepra. ¿Qué tenemos que hacer? Tener cuidado. Hágalo todo para el Señor y no se queje. Recuerde, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Los que salieron de Egipto se murieron en el desierto y no entraron a la tierra. ¿Por qué? Por las quejas. Estamos cansados de este pan tan liviano. Nos trajiste a este desierto para matarnos de hambre. Queremos carne. Extrañamos los caldos que comíamos en Egipto. ¿Cuántas veces se quejó el pueblo, hermano? Y esos no entraron. Toda la generación nueva de 20 años fue la que entró a la tierra prometida. Todos los que se iban de Egipto, todos murieron en el desierto porque se quejaron y nunca aprendieron a decirle gracias al Señor. Y tenemos que aprender a ser agradecidos también a nuestro Dios. El 8 al 11 dice del 13, Pedro le dijo, no me lavarás sino los pies. Jamás Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis aún, aunque no todos. ¿De quién está hablando? De Judas. Y el 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, pero por eso dijo, no estás limpios todos. Porque Dios conocía el corazón de Judas. Dios conoce el corazón suyo y el corazón mío. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Él conoce qué hay. Recuerda, cuando sanó a aquel hombre paralítico, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué hay? Él sabía lo que había en el corazón de aquellos hombres. Porque le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Ellos mismos preguntaron, ¿y quién es él para perdonar pecados? En su propio corazón, esto fue lo que pensaron. Y Jesús le dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonar pecados, sino le digo, te parezco, levántate y toma tu lecho y anda. Y lo sanó también. Porque ellos en su pensamiento, allá dicen, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Qué se cree? Y Jesús, conociendo los pensamientos y el corazón de ellos, le dice, no solamente tengo autoridad y poder para perdonar pecados, sino le digo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó y anduvo. Y se quedaban maravillados, pero también de ira y de coraje, porque los estaba destruyendo su camino, su religión. Y no estaba cumpliendo Jesús lo que ellos querían que hiciera. Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Él vino a quitar la esclavitud del pecado. Ellos mismos dijo, no somos esclavos de nadie. Y Él les dijo, son esclavos del pecado. ¿Qué murmuráis? El reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de Jesús que se acerca a hablar, hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan, el reino de los cielos se ha acercado. Pero sin embargo ellos, hermanos, no quisieron aceptar el mensaje de Jesús. Por eso dice claramente, hermanos, la respuesta de Jesús a Pedro en la segunda mitad de Juan 13:8 era simbólica. El lavamiento del que habló no era simplemente el lavamiento de los pies, sino la limpieza del pecado en la vida de las personas. ¿Qué dice Jesús? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Porque Él estaba hablando, hermanos, del lavamiento del corazón, del alma. Por eso le dice simplemente del lavamiento de los pies, sino la limpieza del pecado en la vida de la persona. Por eso le dice claramente Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Porque estaba hablando, hermano, de la limpieza
del pecado, de la maldad. No puedes pertenecer ni tener parte en mi vida eterna que da para crédito de Pedro. Él cambió su respuesta. No me lavará los pies jamás. El Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Pero todavía no entendía el significado más amplio de Jesús. Él había venido a redimirlos, a limpiarlos su vida espiritual. Y es lo que hace falta en la humanidad hoy, que realmente le digan a Jesús: perdona mis pecados, límpiame, me entrego a ti, quiero servirte. Ven a quitar lo que estorba, lo que me perturba, lo que me está impidiendo que te sirva de corazón, lo que me roba, lo que me está robando, hermano, las bendiciones de Dios. Preguntamos: ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué no resuelve mi petición? ¿Por qué no resuelve mi problema? ¿Por qué no resuelve mi situación? ¿Cómo estoy viviendo? Realmente, ¿cómo estoy viviendo delante de su presencia? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy viviendo su palabra? Dios obra. Sí, Dios obra. Pero yo también tengo que servirle, amarle, obedecerle, sujetarme a Él. Por eso dice claramente en el versículo 10, Jesús usa otro verbo para lavar, traducido por el nuevo traducir viviente como bañado. Cuando Pedro le pidió a Jesús que lavara las manos y la cabeza en lugar de tan solo los pies, Jesús le explicó que una persona que se ha bañado no necesita otro baño para estar completamente limpia. Él estaba hablando del corazón, el alma. La palabra griega traducida como limpia, en el versículo 10, es la misma palabra que Jesús usaría más tarde esa noche para describir la pureza espiritual. Él les daría a sus discípulos en Juan 15, dice: ya vosotros estáis limpios. Pero aquí en el capítulo 13, antes de la partida de Judas Iscariote, Jesús modificó el plural vosotros en ya vosotros estáis limpios, añadiendo: pero no todos. Judas pronto demostraría que aunque sus pies habían sido lavados por Jesús, él no estaba limpio interiormente. Cuando le dice pero no todos, él sabía que había lavado los pies de Judas, pero su corazón seguía malo, su deseo malo, pecaminoso. Esto es, hermanos, a veces podemos ver gente cantar aquí, hermano, bien bonito, pero su corazón está contaminado. Podemos ver un mensaje extraordinario, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Qué dijo el profeta? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo estamos delante del Señor, hermanos? ¿Cómo estamos realmente delante de Él? Judas fue lavado sus pies, como todos los discípulos, para purificación del alma. Y por eso Jesús le dijo: vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos, porque no todos tenían un corazón renovado, una vida renovada, una vida de servicio, una vida de entrega al Señor. ¿Cómo está nuestra vida? Pregúntese usted mismo. Mire, usted se conoce mejor que nadie. Usted sabe mejor que nadie qué vida está viviendo. ¿Qué vida está viviendo ante la presencia del Señor? ¿Qué vida? ¿Estamos jugando, hermanos, con Dios? ¿Estamos jugando a ser cristianos? ¿Estamos aparentando? ¿O estamos viviendo realmente una vida en Él? Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Cada día, hermanos, preguntarle al Señor: ¿qué me hace falta? ¿Qué necesito? ¿Qué me está estorbando?
límpiame, purifícame, santifícame, prepárame, guárdame, protégeme, ilumíname, enséñame, pon la palabra en mi boca, que hable palabra de poder, de autoridad, de unción, que llegue a los corazones, que quebrante las vidas, quebrante los corazones de piedra, ponles uno de carne, que reciban la palabra con gozo, con alegría, que venga y produzca 30, 60 y a 100 por uno. Haz la palabra, Señor, producir, que crezca en nosotros, que produzca. Pero tenemos que buscar, hermanos, hacer su voluntad, vivir. Dios tiene todo, hermanos, para darnos, pero depende de nosotros cómo le estamos sirviendo. A mí nunca me contestó, a mí nunca me resolvió. Tengo años y no me contesta Dios. ¿Cómo vivo delante de Él? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? O ayúdame en mi incredulidad. Aquel hombre que dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Había incredulidad en él, pero ayúdame. Hay que reconocer qué es lo que está estorbando para que Dios venga a obrar en nuestra vida. 13, 12 al 15 dice claramente, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, Señor, y decir bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Después de su impactante acto de servicio, Jesús se reincorporó a la cena y se sentó a la mesa con sus discípulos. Luego resaltó lo que acababa de hacer. Como acostumbraba Jesús, comenzó con una pregunta que invitaba a reflexionar. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Entendéis realmente lo que hice? Jesús esperaba que los discípulos hicieran más que simplemente sentarse y observarlo. Debían considerar el significado de sus acciones. Debían de considerar el resultado de lo que había hecho. Jesús llamó la atención a sus discípulos a los títulos que ellos con razón le otorgaron. Le llamaban maestro, le llamaban Señor. Le recalcó y le dijo, este es el título que me dan como maestro, como Señor, y podéis entender lo que he hecho. Ambos podían usarse para un rabino o otra persona como autoridad. Jesús destacó el contraste entre sus respetados títulos y su tarea de servir. Quería que los discípulos entendieran que Él no se consideraba que esas tareas fueran inferiores a Él y que ellos tampoco debían hacerlo. En los versículos siguientes Jesús fue aún más lejos y dio un mandato explicando de seguir su ejemplo. ¿Qué dice el 15? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vos también hagáis. Ejemplo les ha dado para que ustedes también lo hagan. Esto le recalcó Jesús a sus discípulos. Este ejemplo le dejo para que usted también lo cumpla. Dios nos ha enseñado y nos ha dejado grandes instrucciones, pues nosotros no hemos aprendido a obedecer y a cumplir su tarea. La última porción, hermanos, 16 y 17, que dice, de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bienaventurados seráis si las hicieres. Porque Él vino a cumplir la palabra, hermanos. Él vino que la palabra se cumpliese. Él no vino a pelear, a discutir, a abrogar las leyes. Él vino a cumplirlas. A que se cumpliera la palabra. En Juan 13:16 Jesús declaró que los siervos no son mayores que sus amos.
Y los mensajeros no son mayores que los que los envían. En otras palabras, discípulos como nosotros no somos mayores que nuestro Maestro. Si nuestro Señor estuvo dispuesto a servir con humildad a sus seguidores, no deberían tener ningún problema en rebajarse a la posición de un siervo humilde. Así como lo hice yo, lo pueden hacer ustedes. Esto es lo que Jesús les vino a enseñar a los discípulos, y esta enseñanza nos la está dando a usted y a mí hasta el día de hoy. Que aprendamos, hermanos, a ser serviciales, con humildad, sinceros, de corazón. Háganlo todo, hermanos, de corazón, con un corazón humilde, sincero. Jesús enfatizó la importancia de vivir su palabra. Dios quiere hacedores de la palabra, hermanos, no solamente oidores. Por eso le dice claramente 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, si cumplimos su palabra. Por eso Jesús enfatizó la importancia de vivir su palabra. No es demasiado difícil, pero los discípulos de Jesús, tanto en ese entonces como ahora, comprender lo que él quería decir con sus mandamientos, de seguir su ejemplo de servicio. Si vivimos o no sus palabras, aún está por verse. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos y debemos obedecer. Con la ayuda del poder del Espíritu Santo podemos y debemos obedecer. Cumplir su palabra, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, ser hacedores de ella, no solamente oidores. Oímos los mandamientos, oímos la palabra, oímos el consejo, oímos lo que Dios habla, pero lo vivo, lo pongo por obra, realmente pongo por obra lo que he aprendido, hermanos. Servicial, humilde, de corazón. Esto es lo que nos enseñan esta mañana. No diga no aprendí nada. Dios quiere que seas servicial, Dios quiere que seas humilde, Dios quiere que seas sincero, que lo hagas del corazón, no por obligación o no por sentirte mejor que otro para vanagloria, sino porque amas a Dios con todo tu corazón. Esto es lo que Dios está buscando, que hagamos todo de corazón. Por eso dice, empatiza. No es demasiado difícil para los discípulos de Jesús, tanto en entonces como ahora, comprender lo que Él quiere decir con sus mandamientos, de seguir su ejemplo de servicio. Si vivimos o no sus palabras, aún está por verse. Con la ayuda del poder del Espíritu Santo podemos y debemos obedecer. Esta ciertamente no es el único pasaje del Nuevo Testamento que enfatiza la conexión entre el saber y el hacer. Sé la palabra, vivo la palabra. Jesús terminó en el Sermón del Monte con una ilustración sobre escuchar y seguir sus enseñanzas. Escuchar y seguirlas, ponerlas por obra, en acción. Sabemos lo que es bueno. La misma palabra nos enseña: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Le es qué? Pecado. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. Es lo que dice la palabra. Conozco la palabra. He oído la palabra. ¿La estoy viviendo? ¿La estoy poniendo por obra? ¿O solamente la sé? Los fariseos de aquel tiempo, los herodianos y seduceos de aquellos tiempos, sabían la ley, o no vivían la ley. Sabían la ley y querían que el pueblo la cumpliera, pero ellos no la cumplían. Así hay hoy en nuestros días, hermanos. ¿Cuántas personas quieren? Ay, y esto que va a la iglesia y es hermano, y es cristiano. ¿Y qué hace él?
Recuerde, Dios nos ha puesto aquí para que usted y yo aprendamos a tener una buena relación con Dios, no para destruirnos y pelearnos unos por los otros. Es para que yo enseñe a otros a tener una buena relación con Dios. A eso Dios nos ha llamado, a tener una relación con Él. El enemigo ha rompido la relación entre el hombre y Dios. El enemigo ha rompido esa relación entre el hombre y Dios. Es la que usted y yo tenemos que estar trabajando en el día de hoy, y llevar a la vida, que aprenda a tener una buena relación con Dios, que se acerque como lo encuentre a Dios. Por eso en este ciertamente no es los últimos pasajes del Nuevo Testamento, no es la última parte otra vez, de enfatizar la conexión entre el saber y el hacer. Jesús terminó en el Sermón del Monte con la ilustración sobre escuchar y seguir sus enseñanzas. Ponga por obra lo que ha escuchado. Ponga por obra la palabra. Sea hacedor de la palabra y no sea oidor. ¿Y cuál es la enseñanza hoy? Ser servicial. Con humildad. Con un corazón sincero. De corazón. Y un corazón humilde. Incluso después de haber sido limpiado y hechos justos ante Dios, todavía necesitaban la limpieza continua de Jesús. Porque diariamente, hermanos, tenemos que pedir a Dios esa limpieza continua. ¿Qué le digo, hermanos? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo le digo una cosa, hermanos. Usted ponga un vaso de agua limpia ahí. Ahí déjelo unos cuantos semanas. ¿Qué sucede con esa agua? Se va a ensuciar y va a oler mal. ¿Por qué? Porque está estancada, no tiene movimiento. Porque es necesario que nos reunamos a la iglesia. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Para que esta agua que está en nuestro interior, ríos de agua viva corren. Y esta agua no esté estancada, se esté moviendo, se esté limpiando, se esté purificando, no caiga basura y no dé un mal olor. El agua que corre en el río está limpia, corriendo por la piedra, se está purificando. Tiene minerales, tiene todo lo que va tomando. ¿Qué tomamos nosotros ahorita el agua? Agua purificada, agua limpia, agua sin minerales, agua muerta. Es la mejor agua. Sí, está muerta, no tiene minerales. ¿Por qué cree, hermanos, que hay tantos escasez de minerales en nuestros cuerpos? Sí, los compramos pura botellita, hermanos. No, esa agua es pura agua muerta. No tiene nada de minerales. No tiene lo que el cuerpo necesita. ¿Cuánto nos criamos, cenamos con aguas de los ríos, de las presas? Ahí les echaba mi abuela, mi tía, le echaba cal, poquita cal al agua para que se limpiara, no sé, la filtraba. Ella le echaba cal al agua. ¿Era cal? Era cal, le echaba para filtrar y quitar las impurezas, y tomaron las aguas de la presa, del agua que corría, y sanos. Y ahora, hermanos, tomamos agua limpia, agua purificada, agua embotellada. No me dé agua de la llave, quiero agua de botella. Eso. Sin saber que el agua es agua muerta. No tiene nada. Pura agua, no de la llave, no, porque ahora tiene razón, porque tiene mucho cloro, tiene tantas cosas, químicos y cuantos que le echan al agua. Pero digo, agua que corre en un río, está limpia, está corriendo. Agua de la noria, que le echaban mis abuelas en las tinajas, hermanos, de barro, que tomabas agua fresca en tiempo calor, se mantenía fresca. Y ahora, hermanos, no, hombre, tiene que tener bastante hielo, si no lo toma. Aunque andes enfermo, tenga hielo. Si no, no me gusta el agua sin hielo. Esta caliente no me gusta.
Aleluya. Bueno, hermano, termino con esto porque ya se me están viendo feo. Y dado que nuestro Señor y Maestro lavó los pies de los discípulos, debemos seguir su ejemplo de servicio abnegado. Vivamos su mandato, no simplemente aceptando que es una buena idea. Nunca podremos igualar la humildad suprema de Dios o el sacrificio supremo de Jesús. Pero un pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto y que ames con compasión y camines humildemente con Dios. ¿Qué pide Dios? Simplemente que hagamos, te ha dicho Dios, que es bueno, que hagamos lo que es bueno, lo que exige de nosotros, que hagamos lo que es correcto y que amemos la compasión y que caminemos humildemente con Dios. Esto es lo que pide Dios de nosotros. Humildes, hermanos, sinceros delante de Él. Esto es lo que Dios está buscando de usted. Así que, hermanos, la enseñanza en esta mañana es que aprendamos a vivir con humildad. Esto es lo que Dios quiere de usted y de mí. Sea una persona humilde. Ámelo con todo su corazón y todo lo que haga, hágalo de corazón. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En esta mañana venimos delante de tu presencia. Dándote gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Dios, a ser humildes. Enséñanos, Dios, a permanecer en humildad, en amor, en misericordiosos. Ser, Señor, agradables a ti, Señor. En esta mañana, Señor, la enseñanza se dio. Ahora, Dios, que esta enseñanza no sea oída, sino que la pongamos por obra, que seamos hacedores de la palabra, Señor. Ayúdanos, Dios. Nosotros solo no podemos. Necesitamos tu fuerza, tu fortaleza para seguir adelante. Gracias te doy de antemano, Señor, porque siempre nos escuchas. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por cada uno, Señor, que estuvo aquí presente. Te pido, Dios, que bendiga sus vidas, su familia, sus hogares en grande manera, Padre, y que podamos ser un ejemplo de humildad. Lo que tú nos enseñaste, que podamos ser hacedores de esta enseñanza, no tan solamente oídos. Gracias por todo y ayúdanos, Dios, a permanecer fieles a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos.